Hablando la gente se entiende. ¿O no? En Happening, subite a la conversación. Bueno, nos vamos a subir a la conversación porque tenemos con nosotros a la presidenta del Consejo, María Eugenia Schmuck. Es un gusto tenerte acá. ¿Cómo andas, María Eugenia? Bien, un ¿Qué poco tal? Alérgica hoy. Cambios de clima. Y sé que los sábados son días que por ahí vas y venís con hijes, ¿no? Sí, obvio. Oh. Por suerte tuvo libre el más grande en rugby, así que juega el martes, así que hoy estamos un poco más liberados. Claro, porque eso de llevar y traer es una tarea que nos ocupa mucho, ¿eh? Sí, que no termina, porque vos decís, bueno, a lo mejor ya el de 17 años ya se maneja solo. No, hemos criado monstruos, o sea, hay que llevar y traer, y yo creo que hasta los 30 vamos a seguir. Claro, por supuesto. Bueno, ¿y cómo llevas las actividades legislativas, el Consejo Municipal, tus años de experiencia en el Consejo, con la maternidad, con los hijos, con la escuela, con las reuniones de padres? Bueno, muy obviamente repartidas, ¿no? Yo tengo la suerte de estar con un compañero con el que nos repartimos las tareas de cuidado. Por supuesto que nosotras siempre es un poco más, por más que sea feminista, por más que me ayude un montón y sea responsable, siempre uno quiere estar en todo, ¿viste? Pero bien, la verdad que los dos chicos, yo tengo un varón de 17 y a Ivo, y a una nena Emma de 11, uh-huh. Y la verdad es que ellos saben que muchas veces es menos tiempo quizás que otros padres, pero que el tiempo que estamos es de calidad. Y la verdad que yo siempre que llego a casa, por ejemplo, se acabó el WhatsApp. O sea, si alguien tiene una urgencia, me llama por teléfono. Porque el tiempo que estoy con ellos lo disfruto. Es poco, pero es a pleno, digamos, y es un poco la regla que nos pusimos. Pero sí, el traer y llevar, eso es tremendo, digamos, y en una edad donde tienen muchísimas actividades los dos. Pero bueno, me gusta también, es una manera de acompañarlos en sus elecciones de actividades también, ¿no? Qué bueno. Bueno, y ya entrando un poco a lo que nos ocupa, estamos en un año con elecciones y por supuesto que vos desde el Consejo estás arriba Rosario, ¿no? Con el intendente Pablo Hapkin, que va por un nuevo periodo. Así es. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Qué lectura haces? Mira, la verdad que a nosotros nos tocó una muy difícil. Nosotros, vos pensás que asumimos el 10 de diciembre del 2019, uh-huh. 30 años esperando presentándonos a elecciones, militando por esta ciudad. Logramos ganar las elecciones y el 20 de marzo, o sea, 3 meses después, nos cerró el mundo, o sea, no Rosario, el mundo. Y después vinieron como las 7 plagas, ¿viste? La sequía, las quemas en las islas, una inflación galopante, la pandemia de la inseguridad que no cesa hasta el día de hoy, o sea, la narcocriminalidad. Sinceramente nos tocaron muchas muy difíciles, pero la verdad que le pusimos el cuerpo, sobre todo a la pandemia. Ya nadie quiere hablar de eso, pero fueron 2 años para nosotros muy complicados, en donde todos los recursos de la MUNI estuvieron absolutamente dirigidos a la asistencia sanitaria en esta ciudad. Digo, nadie se acuerda de las cosas buenas que pasaron, pero a nadie le faltó una cama. No sé si se acuerdan que en Buenos Aires, en un montón de lugares, había gente esperando por una cama cuando estaba la pandemia del COVID. Acá eso no sucedió, y tampoco le faltó a nadie un plato de comida, que eso también es importante, porque cuando la gente no podía salir a laburar, no podía comer. Rosario, mucha gente vive de lo que hace. Claro. Y eso sumado, bueno, por supuesto, a 2 años que los recursos estuvieron concentrados allí. Bueno, es como que el año pasado y lo que va de estamos como 24/7 tratando de implementar muchísimas políticas públicas con las que soñamos durante muchísimos años y que se vieron de alguna manera suspendidas, ¿no? Durante esos 2 años. Entonces, la idea es tratar de terminar la tarea, ¿no? Hay obviamente objetivos que nos planteamos, que la ciudad pueda tener una iluminación en base a LEDs el 90% de la ciudad, ya vamos por el 60%. Uh-huh.
empezar a trabajar en la solución estructural del tema de pavimento definitivo. Nosotros estuvimos acostumbrados durante muchísimos años a que la ciudad como que emparchara el tema del pavimento. Nosotros elegimos el camino más largo, pero en definitiva el mejor, el de más calidad, que es hacer un pavimento para que dure décadas. Y eso lleva tiempo. Yo sé que la gente a veces está enojada cuando la desvían, pero estamos hablando de que son soluciones estructurales para que disfruten ellos, los vecinos y sus hijos y por qué no sus nietos. Y después, por supuesto, trabajando en las tareas de cuidado y de apertura de barrios, que son las que en definitiva a largo plazo las que nos permiten tratar de sacar a los pibes y a las pibas del narcotráfico, ¿no? Claro. Quizás esos resultados no los ves en corto plazo, pero nosotros estamos convencidos que el combate contra la narcocriminalidad, nosotros no tenemos seguridad, no tenemos armas, no tenemos la justicia, pero tenemos la posibilidad de estar cerca, y eso lo hacemos en los 100 centros centros de convivencia barrial que tenemos en los lugares más complicados de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Bueno, a propósito de lo que decís, el próximo martes va a ser un día, ¿no? Una jornada por la vida, sobre todo las escuelas, ¿no? También para decir basta en lo que tiene que ver con las balaceras, con los chiquitos heridos, con la situación que se está viviendo en los barrios. No, es tremendo. Yo te digo, estoy muy enojada porque estoy enojada como están enojados los vecinos y las vecinas, porque la verdad nosotros muchas veces sentimos impotencia. Nosotros nos juntamos todos los días prácticamente con grupos de vecinos para laburar sobre las demandas que tienen respecto de la municipalidad, pero la verdad que la prioridad número 1 es la inseguridad. Y cuando vos te sentás en una reunión y no tenés la posibilidad de darle respuesta, porque el 90% de los crímenes se ordenan desde la cárcel, o sea que ya están privados de la libertad las cabezas de las organizaciones, y no lo digo yo, ni lo dice solamente Pablo, lo dijo, por ejemplo, el otro día la fiscal regional Iribarren, ¿no? En donde mostró que en la mayoría de las investigaciones sobre las balaceras, las extorsiones y muchos de los asesinatos violentos, resultaba que la orden se había dado desde cárceles de la provincia de Santa Fe, pero también desde Rawson. Entonces, digo, si uno no coordina entre los 3 niveles del Estado el combate contra la narcocriminalidad, va a ser muy difícil terminar con eso, ¿no? Bien, bueno, y también esta semana, tenemos que decirlo, vamos a tener aumento del bondi. Así es, parece que a 120, lunes, ¿no? A 120. Sí, la verdad que la inflación está provocando también que vos pensás que nuestro servicio de transporte público se financia el 50% por el boleto, es decir, por lo que paga cada vecino, cada vecina, y el 50% por subsidios, ¿no? Uh-huh. Entonces el mantenimiento del sistema, el sostenimiento también obviamente tiene que ir acompañado del aumento, lamentablemente, de la tarifa por el aumento de los costos, ¿no? Claro. De la inflación. Estamos viviendo una situación muy complicada. Sí. Y con mucha diferencia de costo en el transporte público Buenos Aires con el resto del país, ¿no? El otro día se quejaban porque subía el subte a 65. Sí, no. El subsidio al transporte es realmente una vergüenza, la diferencia que hay entre ciudad y provincia de Buenos Aires, claro, y el resto del país. La verdad que siempre que además trabajamos sobre el tema de transporte, lo hacemos con otras provincias que están en la misma situación y reclamando que haya una actualización del tema de subsidios, porque si no somos como ciudadanos de segunda siempre frente al centro del país, ¿no? Bien, tenemos oyentes que están ya mandando preguntas, ¿eh? Acá dicen, ¿le pueden preguntar, por favor, a María Eugenia por qué promueven la construcción en altura en Alberdi y la costa? Mira, nosotros en general promovemos las inversiones tanto inmobiliarias como industriales. En el caso de Alberdi, lo estamos trabajando ahora, todavía no ha sido aprobado. Es muy probable que en estas semanas logremos trabajar una ordenanza que, te digo sinceramente, está trabajada con todas las fuerzas políticas de la ciudad. Uh-huh. A nosotros ese tipo de modificaciones en el plan urbano realmente la trabajamos
con toda la oposición, porque creemos que es la forma en que ese tipo de modificaciones estructurales se realicen en la ciudad. Yo creo que nosotros tenemos que aprovechar para densificar en los lugares que las avenidas, cuando son anchas, nos permiten que la construcción en la altura pueda ser una salida para poder aprovechar la poca tierra que queda también, ¿no? Para construir en la ciudad. Yo de eso estoy convencida, digo. Me parece que quedan pocos lugares y que no hay que promoverlo en los lugares donde son más residenciales, pero sí en los lugares que todavía nos quedan, que son avenidas, donde el ancho de la calle te permite, ¿no? Bien. Bueno, sí, Javier. Sí, María Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hablabas un poco de las consecuencias de la pandemia, ¿no? De cómo se profundizaron muchas problemáticas sociales. Para ya hablar concretamente del tema cultural, también se han profundizado muchos problemas con el tema de muchos bares independientes, espacios culturales que de pronto tuvieron que cerrar durante la pandemia, profundizando una línea de cierres que ya venían ocurriendo desde antes. Te quería preguntar si desde el Consejo hay alguna propuesta como para pensar el tema de los bares culturales, alguna ordenanza que venga a ser superadora de una problemática que viene afectando a muchos desde lo laboral y desde el otro lado, digamos, desde lo cultural, desde lo educativo, desde lo humano, ¿no? Sí, mira, nosotros veníamos trabajando el tema bares culturales, centros culturales desde antes de la pandemia. Nosotros tenemos un proyecto que presentamos 3 fuerzas políticas distintas. Lo presenté yo con Fernanda Gigliani y con Karen Tepp, o sea, con parte del peronismo y Ciudad Futura. Es una ordenanza que regula los centros culturales y que nosotras estamos convencidas que este año es un año que es importante que se termine de resolver. Esta discusión viene desde el 2017, imagínate, y con la pandemia necesitamos acelerar ese proceso, claro, por lo que vos planteabas. Estamos en un proceso de discusión de toda la ordenanza de nocturnidad, en donde te digo que hay un gran avance, por lo menos en los acuerdos, los estamos trabajando mucho, y creemos que la discusión de la nocturnidad tiene que ir de la mano de una ordenanza particular para los centros o los clubes sociales y culturales, como le llamamos nosotros, porque me parece que además es la forma y es el uso, es la costumbre que están adquiriendo también muchas generaciones para divertirse, para el ocio, para la recreación, que ya no es como quizás hace 20 años atrás, en donde el boliche era el lugar. Cambió. Sí, y bueno, y las ordenanzas y las leyes se tienen que adaptar a eso. Ustedes piensen, nosotros tenemos una ordenanza de nocturnidad que es del 2001. O sea, sinceramente, cambió tanto la ciudad que tiene que adaptarse a la nueva realidad y bueno, ojalá, yo creo que vamos por buen camino, este año pueda sancionarse definitivamente. Bien, no, digo porque encima está este tema de la violencia, ¿no? Y muchas veces el tema de la droga se lo combate desde la seguridad, desde lo policial, y lo cultural o lo educativo también ahí tiene una gran participación para abordar el tema desde una manera integral. Claro, exactamente. Así que bueno, ojalá pronto tengamos esa herramienta, ¿no? No, ni hablar. Si nosotros, implementamos desde esa mirada en el Consejo 2 programas que a nosotros nos llenan de satisfacción, uno que es Primera Vez al Cine y otro que es Primera Vez al Teatro, claro, en donde nos propusimos con todos los concejales y concejalas generar un espacio para que los pibes desde las escuelas populares que menos acceso tienen. El otro día hicieron Peter Pan, ¿no? Claro, fuimos a ver Peter Pan y fue impresionante, porque había más de 1000 pibes y antes de arrancar preguntamos quiénes era la primera vez que iban al teatro y te diría que el 80% de las manos se levantaron y además entrar a ese teatro, al círculo, la magia del círculo. No, y sinceramente quienes están a cargo del Teatro del Círculo lo hacen con una generosidad, porque les pedimos también que les cuenten a los niños y niñas que estaban allí
por qué ese teatro era emblemático, cómo se restauró, hicieron un juego de luces para mostrarle la nueva cúpula, y los chicos estaban fascinados ya antes de que empiece la obra, ¿no? Ese ícono de la ciudad, que lo puedan disfrutar, que lo conozcan y que también se acerquen al arte de una manera mucho más directa, porque el arte también sana, ¿no? Claro. Permite generar una expectativa de vida distinta también. Nos ha pasado ver Argentina en 1985 en una de las funciones de escuelas en el Monumental, ¿no? Y era impresionante lo que pasaba ahí. Sí, tremendo. ¿No? La convivencia, la complicidad, el soporte, ¿no? De los docentes con los alumnos. Realmente lo que pasaba ahí era y además que, muy especial. Son herramientas didácticas del cine. El teatro pueden volverse herramientas también para incentivar a los chicos a la lectura de clásicos, y a que vean en esa forma de arte también una forma distinta de mirar y de pensar el mundo, ¿no? Totalmente, sí. Bien, bueno, hay un montón de mensajes, hay gente que habla sobre el tema McDonald's en el Parque Independencia. Nosotros estamos convencidos, yo no tengo problema de discutirlo. A mí, si hay algo que no me pueden acusar, es de ser políticamente correcta. Yo creo que el Parque Independencia necesita revitalizarse. Creo que además ese es un espacio de comida rápida que tiene, creo que los precios más populares que hoy van a tener la ciudad de Rosario. Queremos que se llene de gente. Ganaron una licitación pública que todo el mundo, al que todo el mundo podía acceder, que es absolutamente transparente, y sí lo que le solicitamos en el pliego antes de que McDonald's ganara es que sea una construcción de tipo sustentable, porque iba a ser en el hipódromo de la ciudad, que depende de la municipalidad, y la verdad que el modelo de desarrollo de infraestructura del edificio, ya lo van a ver, es absolutamente vinculado a ese modelo sustentable que le pedimos, así que la verdad que estamos convencidos de eso. Ya cuando lo disfruten me van a dar la razón. Bien, bueno, hay un montón de mensajes. Hay otro que habla acerca, ¿no?, de lo que hablábamos de las construcciones en la zona de Alberdi y del costo de los alquileres, cada vez más asfixiante para los trabajadores. Se derrumban propiedades por la ciudad y se construyen muchas veces edificios que están deshabitados. ¿Había algo respecto de las viviendas deshabitadas, no? Sí, nosotros con varios concejales presentamos un proyecto para que haya sobretasa para las viviendas ociosas durante mucho tiempo, sobre todo en pandemia. Fue tremendo la cantidad. Lo que se ve mucho en los barrios, María Eugenia, es son familias que no pueden hacer la sucesión, ¿no? Muchas veces por conflictos legales, muchas casas que fallecen sus propietarios y ves que lleva años hacer los papeles, ¿no? Y además están carísimas las viviendas, entonces es imposible acceder a viviendas que están en venta hace 10, 15 años. Y no salen a alquiler tampoco. Y no quieren alquilarlas, es decir, me parece que ese tipo de regulaciones que dependen más de la nación deberían ser más estrictas para poder garantizar el acceso a la vivienda, porque hay muchísimas ociosas. Pero bueno, ya lamentablemente eso no depende de nosotros, ¿no? Bien, bueno, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas llegado hasta la radio de la Universidad Pública. Está con una alergia pobre, tremenda. Ahora cambia el tiempo. Ahora cambia el tiempo. Teóricamente vas a estar un poco mejor. Sí, porque me mató el calor en realidad de hace 2 días, eso fue lo que me reventó. Ahora que venga el invierno, definitivamente. Sí, una vez por todas ya. Bien, bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable. Pasó aquí con nosotros por Happening María Eugenia Schmuck. Un micrófono, una voz, una radio y otra canción. A veces es todo lo que hace falta. Happening.